queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es un gozo en el cielo, un privilegio concedido por el Señor, compartir con ustedes la lección número 4, titulada Unidad mediante la humildad. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando durante esta presentación? Vamos a estudiar nada más y nada menos uno de los textos más cargados teológicamente, más hermosos, más importantes de toda la Escritura, como es la sección comprendida por Filipenses, capítulo número 2, versículos 1 al 11. Donde encontramos lo que algunos expertos han llamado el himno de la exaltación de Cristo, que probablemente el apóstol Pablo asumió, tomó e insertó con algunos toques de su propia autoría, dirigida por el Espíritu Santo, por supuesto. Y aunque esto pueda ser discutible, realmente es un texto muy, muy hermoso cuando se lo estudia a profundidad, pues nos dirige a aspectos cristológicos que son fundamentales. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Así que en el nombre del Señor les invitamos a que puedan unirse a nuestro programa en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, donde comentamos los textos bíblicos de la escuela sabática en vivo, y también les invitamos a hacer la descarga de nuestro bosquejo escrito, donde las principales ideas de este comentario están resumidas, y el enlace de descarga lo hallarán en los comentarios de este video y también en la descripción del mismo. Así que vamos a orar y de inmediato vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Oramos juntos. Nuestro Padre de gloria, nuestro santo y bendito Dios, es en el nombre sagrado, nombre bueno, suficiente de Cristo que venimos delante de ti. Y solamente en virtud de sus méritos, solo por causa de las palabras con las cuales nos prometió tener acceso a ti, Señor, nos dirigimos ante tu trono de gracia, ocultos en Cristo, para pedirte por favor, Padre, que eleves nuestras miradas, eleves nuestro entendimiento, eleves nuestras mentes y nos permitas ver a Cristo en la hermosura gloriosa de su santidad. Y así, Señor, podamos nosotros comprender tu palabra, ser atraídos por tu amor, por tu gracia y ceder ante la influencia de tu gracia para ser llevados al pie de la cruz y adorar a Cristo por la eternidad. Por favor, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. A ver, ¿de dónde proviene esta exhortación? Okay, esto es lenguaje de exhortación, esto es lenguaje que espera en el temor de Dios y en el poder del Espíritu mover a la comunidad de Filipos a una acción. ¿Cuál es la acción a la cual se espera mover la comunidad de Filipos? La unidad. Y lo repite en tres formas diferentes. Dice,
el apóstol Pablo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unidad. Unidad que vamos a mirar en los próximos textos de dónde proviene. De dónde proviene esa mentalidad de unanimidad. ¿De dónde proviene? Okay. Pero aquí el llamado a la acción, la exhortación tiene como propósito lograr la unidad de la comunidad de Filipos. A ver, ¿en qué contexto? Bueno, él dice, por tanto, ¿cuál es entonces la conexión con el pasaje anterior? Bueno, la conexión con el pasaje anterior es que los cristianos de Filipos están, según el apóstol Pablo, en los últimos versículos del capítulo número 1, están probablemente por experimentar en ellos mismos el mismo conflicto que tiene el apóstol Pablo, producido por la persecución que se ha levantado en oposición a su ministerio. Y la evidencia es que la oposición que se ha levantado en contra de Pablo lo ha llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel, preso, perseguido, privado, en carencias, en situación precaria, Pablo no sabe qué elegir. Si para él es mejor morirse, porque morirse es ganancia, porque cerrará sus ojos y la próxima vez que los abras estará con Cristo, ¿ok? O permanecer en vida para seguir ministrando y ser ocasión de gloria, de gozo para los creyentes en Filipos. Así que Pablo dice, bueno, la verdad no sé qué elegir, no sé qué sea mejor. Para mí es mejor morir, porque el morir en Cristo es ganancia y estaré con Cristo cuando lo vea por segunda vez venir en gloria. O para mí, según vuestra oración y la suministración del Espíritu, probablemente para mí sea mejor permanecer para seguirlos ministrando, para seguirlos acompañando y para impartirles ánimo en caso de que ustedes también estén en este conflicto. En el conflicto de no saber qué hacer, qué sea mejor, si elegir entre la vida y la muerte, pero una cosa es seguro, que sea por muerte o sea por vida, en la comunidad de los filipenses, Cristo ha de ser magnificado en sus vidas y para eso el apóstol Pablo ministra. Entonces, siendo este contexto que los creyentes de Filipos probablemente estén a punto de experimentar la persecución, la oposición, hasta el punto en que los deje sin poder claramente decidir entre la vida o la muerte, entonces en este contexto, mis amigos, hay que estar unánimes, hay que estar unidos, ¿ok? Hay que estar unidos para que en la unidad, en la presencia lado a lado, codo a codo del hermano, del creyente fiel, tengamos ánimo, denuedo para sufrir la oposición. Porque a vosotros, dice el apóstol Pablo, os es concedido no solamente que creáis, sino que también padezcáis juntamente con Cristo. Entonces, si vamos a padecer juntamente con Cristo, vamos a padecer juntos, unánimes, ¿ok? Vamos a enfrentar la situación con unidad en el Señor. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice, bueno, completen ustedes mi gozo si hay alguna consolación en ustedes, si hay alguna comunión del Espíritu. En otras palabras, si ustedes están participando de la comunión del Espíritu y ustedes están participando de los atributos y frutos del Espíritu, fíjense, aquí, por ejemplo, consuelo de amor, afecto entrañable, misericordia, consolación. ¿Eso proviene de dónde? Eso proviene de la comunión con el Espíritu. Son frutos espirituales. Son frutos que se posee en el carácter de aquel que ha sido movido por el Espíritu, transformado. Entonces, si estos frutos del Espíritu están en ustedes, bueno, como resultado,
y en el contexto de probablemente estar por sufrir persecución, bueno, completen mi gozo estando juntos. ¿Okay? Estando juntos, para que nadie quede rezagado, para que nadie sea dejado atrás para sufrir la persecución en soledad. No, vamos a sufrirla valientemente en el Señor y con la ayuda del Espíritu juntos, unidos los hermanos en armonía. Ok, ese es el contexto. Ahora viene la fuente de la humildad. ¿De dónde puede provenir esa unidad? La fuente de la unidad, ¿de dónde puede provenir? De la humildad. Y ahora el apóstol Pablo va a hablar de la humildad. En primer lugar lo habla en términos negativos y luego lo va a hablar en términos positivos. Vamos a mirar el versículo número 3, 4 y 5. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjate esto, mira lo que es la definición de humildad en este contexto del apóstol Pablo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la definición de humildad. ¿Qué cosa es humildad? Bueno, estimar cada uno a los otros como superiores a él mismo. Bueno, imagínate una comunidad de creyentes en donde todos los creyentes piensen del otro como superiores a sí mismos. Mira, este piensa que este es superior, este piensa que el otro es superior. ¿Qué es lo que vas a encontrar en esa comunidad? Vas a encontrar una comunidad que vive en la humildad. ¿Por qué? Porque su afán estará en servir al otro. Si todos tienen el afán de servir al otro y consideran que viven para servir y no para ser servidos, considerando como superiores cada uno al otro, entonces allí nadie se va a pelear por el primer puesto. Nadie va a reclamar sus santos derechos. Nadie. Sino que van a vivir para servir al otro. Y ahora dice, completando esta definición de humildad, lo siguiente. Versículo número 4, dice el texto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense esto. Entonces, en pocas palabras, el amor, recuerda 1 Corintios 13, el amor ágape, el amor que describe el amor divino, no busca lo suyo. Aquí el amor es un amor humilde, en donde la humildad es definida como la consideración de los demás siendo superiores a nosotros mismos, y buscando, mirando, cuidando los intereses, el bienestar, el gozo de los otros, antes que mis propios intereses, mi propio bienestar. A ver, ustedes ya se dieron cuenta que esto es imposible para el corazón humano, ¿verdad? Ustedes ya se dieron cuenta que el corazón humano está absolutamente incapacitado por causa de la rebelión y el pecado en el cual la raza humana cayó como un todo para producir este tipo de amor y humildad. Ustedes se dieron cuenta que esto es un ideal que no cabe en la cabeza del ser humano. No cabe. Y este ideal se le propone al ser humano ¿en virtud de qué? ¿En virtud de que el ser humano puede alcanzarlo? No. En virtud de lo único que puede producir este tipo de ideales en la vida humana. ¿Qué es lo único que lo puede producir? Lo que viene a continuación. Contemplar a Cristo. Ver a Cristo, observarlo, contemplarlo por medio del entendimiento a través de la lectura y estudio de su palabra
Y mientras más contemplamos su vida, más nos parecemos a Él, pues la mente llega a ser aquello en lo cual se acostumbra a morar. Esto es resultado de un milagro. Amigos, no existe otra forma sino un milagro de Cristo obrando en la vida que puede producir en la vida amor y humildad como este tipo de amor y humildad que están descritos aquí. A ver, este tipo de humildad, este tipo de amor, lo refleja perfectamente la vida de ¿quién? La vida de Cristo. Cristo es exactamente eso. Cristo es el manso y humilde. Bendito sea su nombre. ¡Ah, qué belleza! Gloria a Dios. Bendito el carácter de aquel que vino a mostrarnos el amor que no busca lo suyo, el amor que se autosacrifica, el amor abnegado. Cristo es la imagen de ese amor que habita en el Padre desde la eternidad. Por eso Cristo viene a hacer ¿qué cosa? Cristo viene en primer lugar y por encima de todas las demás cosas, Cristo viene a mostrarnos el carácter del Padre. ¿Y cómo es el carácter del Padre? Es amor que no busca lo suyo, amor autosacrificado, amor que renuncia a sí mismo. Ese carácter viene Cristo a mostrarlo. ¿Para qué? Para que cuando lo veamos, conozcamos al Padre y entonces, conociendo al Padre, le amemos con ese amor que hemos visto en Cristo. Y entonces el resultado es una criatura que pasó de la rebeldía egoísta satánica al amor humilde y manso de Cristo. Ese es el plan de la salvación. Es el plan de redención. Ok. Entonces, como este tipo de humildad y amor solamente habita en Cristo y solamente puede tenerlo quien es transformado por Cristo viviendo en su interior, porque eso es un milagro, y ese tipo de amor y humildad no salen del corazón humano natural, entonces lo que hay que hacer es contemplar a Jesús. Y para eso, para contemplar a Jesús, Pablo va a decirnos lo que comienza a decirnos en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Okay? En el texto siguiente, Pablo no. ¿Qué es lo que él? A ver, si él quiere lograr esto, ¿qué es lo único que lo puede lograr? Contemplar a Cristo. Pues vamos a contemplarlo. Mira cómo es. Mira cómo es Jesús. Y es lo que él nos va a mostrar a partir del versículo número 5. Versículo 5 dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, algunos detalles lingüísticos, semánticos de este texto. Ok, mira esto. Haya pues en vosotros este sentir es una construcción que proviene de una construcción griega que en realidad podría haberse traducido como así pensad en vosotros. A ver, ¿cómo podría traducirse literalmente esa expresión griega que lo más cercano al texto, lo más cercano a la literalidad del texto griego es así pensad en vosotros como también en Cristo? A ver, ¿cómo puede traducirse? A ver, el verbo imperativo o la forma verbal imperativa, pensad, es el verbo o la forma verbal griega phroneite. Phroneite viene del verbo phroneo y el verbo phroneo quiere decir pensar, ojo, quiere decir poseer cierta mentalidad. De manera que el texto puede traducirse: la misma forma de pensar de Cristo que hay en ustedes. Otra forma. La misma mentalidad de Cristo que haya en ustedes, que habite en ustedes.
que sea vuestra experiencia la mentalidad de Cristo. Una cosa espectacular, una cosa impresionante. A ver, es lo mismo que nos diría en 1 Corintios 2. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Versículo 16. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo se puede tener la mente de Cristo? Por amor al cielo. ¿Cómo puede una persona llegar a poseer la misma forma de pensar de Cristo? La misma mentalidad que hubo en Cristo, la misma mente de... ¿Cómo puede una persona tenerla? Cuando lo contempla, cuando lo vive viendo, cuando vive contemplándolo, observándolo, viéndolo a través de la Escritura, espacía su imaginación en las escenas, habla con él, habla de él. Sus más caros pensamientos son las escenas de su vida, de su muerte. Y entonces el conocimiento de la vida de Cristo y del plan de la salvación toman su mente. Y entonces la mente comienza a ser semejante a la de Cristo. La persona piensa como Cristo. ¡Wow! Esto es un milagro. Esto es no hay una fórmula humana. A ver, vamos a lograr tener la mente de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos primero? A ver, lo primero hacemos esto, segundo esto. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo programamos? Amigos, esto es un milagro. Esto es inexplicable. Esta es la vida que viene de lo alto, que Cristo le prometió a Nicodemo. Y que cuando Nicodemo preguntó, ajá, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo de lo alto? Resulta que el Hijo del Hombre será levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué es lo que sucede cuando Cristo es levantado? A todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32, ¿verdad? Y entonces cuando vemos a Cristo, el amor de Dios que brota de la cruz nos atrae a Él. Y si no nos resistimos, seremos atraídos al pie de la cruz y por medio de la fe y el Espíritu recibimos una nueva vida de lo alto. Los pensamientos y los deseos se sujetan a aquel que obra en nosotros para atraer todas las cosas a sí mismo, una nueva vida. Esto es un milagro. Esto es un milagro y lo único que uno puede hacer, es anhelarlo, es creerlo, es pedírselo al Señor, porque esto es un milagro. La mente de Cristo. Wow. Ok. El cual siendo, vamos a seguir. Ok. Entonces, fíjate, aquí hay algo para terminar con el versículo número 5. Fíjate. Si el apóstol Pablo dice, haya en vosotros la misma mente, la misma mentalidad que hubo en Cristo. Pensad así como Cristo pensó. Tened la mente de Cristo. A ver, la pregunta es, ¿eso se puede? Porque si no se puede, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está pidiendo? A ver, ¿nos vamos a atrever nosotros a pensar que eso son solo palabras lindas? Que como Cristo fue el único en su especie, que como Cristo fue el único nacido de Dios y nacido de mujer, entonces solo Cristo pudo tener esa experiencia, pero ningún otro ser humano la puede tener porque Cristo fue especial. A ver, si nosotros razonamos que Cristo es el único que puede tener esa experiencia y ningún otro ser humano la puede tener, a ver, ¿en dónde queda el apóstol Pablo que está pidiendo que tengamos la mente de Cristo? Lo que está pidiendo entonces es un lenguaje lindo, es un lenguaje de adorno, pero no tiene ningún asidero en la realidad, ni en la realidad de este mundo, ni en la realidad espiritual. Es decir, el apóstol Pablo está hablando sin sentido. Si la experiencia de Cristo no puede repetirse, no puede replicarse en el creyente, es decir, si la forma de pensar de Cristo no puede existir en el creyente, porque Cristo era único en su especie y era el único que tenía la unión entre la divinidad y la humanidad, y ya nadie más puede vivir lo que él vivió. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el apóstol? Está pidiendo algo sin sentido. El hecho de él pedir eso, inspirado por el Espíritu, es porque esto es posible, mis amigos.
es porque Cristo hizo posible con su perfecto plan de salvación que pensemos como Él. Que la mente de Cristo sea nuestra experiencia. ¿Es un milagro? Claro. ¿Quién puede explicarlo? ¿Quién puede saber cómo lograrlo? Es un milagro que produce la fe en Cristo. Lo produce el Espíritu por medio de la fe. Es un milagro, pero es lo que el apóstol Pablo está prometiendo, que puede ser la realidad suya y la mía. Ok, ahora mira esto. Vamos a mirar el versículo número 6. En el versículo 6 comienza, mis amigos, un conglomerado cristológico que es demasiado profundo. Es demasiado profundo. Y cuando nosotros estudiamos este tipo de textos, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a orar otra vez, porque esto es terreno santo. Y hay que quitarse las sandalias como Moisés, porque estamos hablando de Cristo, de su divinidad, de su preexistencia, de su encarnación, de su exaltación. Amigos, esto es terreno demasiado santo. Vamos a orar de nuevo. Dios bendito y santo, estamos en terreno santísimo, Señor, cuando meditamos en la divinidad, la preexistencia, la encarnación y la exaltación de Cristo junto a tu trono. Santo Padre, por favor, conduce nuestros razonamientos, Señor, porque nosotros podemos equivocarnos, somos demasiado débiles, nuestras mentes han sido ofuscadas por el pecado. Señor, por favor, conduce nuestros razonamientos, que sea espiritual, Señor, que sea dirigido por ti, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Mira esto, ok, versículo 6. Dice el texto bíblico así, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, morfé theou, dice el texto griego, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok. ¿Cómo podemos interpretar esto? Mira esto. En el Nuevo Testamento, ¿ok? Cada vez que una persona como yo, como tú, que tiene una mente occidentalizada, de mucha tradición especulativa y filosófica por la herencia del pensamiento griego que conquistó y permeó todo Occidente, ¿ok? Cuando nosotros vemos esto, lo primero que nosotros somos motivados o movidos a pensar por nuestra tradición especulativa filosófica griega es que el texto está hablando de una cuestión de esencias y naturalezas, ¿ok? Como si el texto está hablando de la naturaleza divina de Cristo, su esencia divina, su preexistencia cual divinidad cualitativa. Eso es filosofía, eso es bien filosófico, ¿ok? Pero cuando el Nuevo Testamento habla en estos términos, escucha bien, el referente principal del Nuevo Testamento, es decir, aquello a lo cual el Nuevo Testamento está aludiendo, no es en primer lugar la filosofía griega y sus términos especulativos. No, el referente principal del Nuevo Testamento es el Antiguo, es las Escrituras hebreas, ¿ok? Antes de que el término morfé se analice entonces sobre el trasfondo griego filosófico, helenístico, la palabra morfé debe ser entendida en correspondencia con pasajes del Antiguo Testamento. Y eso se le llama una teología más bíblica, antes de ser comparativa con la historia de las religiones, la filosofía y todo eso. Okay. Entonces vamos a utilizar este método. Porque cuando utilizamos este método, en vez de especular sobre naturalezas, sustancias y esencias divinas, lo que hacemos es ver cómo este pasaje nos informa sobre la historia de la salvación, sobre el plan de la salvación. Entonces, atención,
La palabra griega morfé que se utiliza aquí es una referencia y alusión que corresponde con la palabra hebrea demut o tselem. ¿Y dónde aparecen las palabras hebreas demut y tselem? ¿Dónde aparecen esas palabras? En Génesis 1:26. Existe una correspondencia entonces entre la palabra griega morfé y la palabra hebrea demut o su sinónimo tselem. Y estas palabras nos refieren al texto que con toda probabilidad el apóstol Pablo está reflexionando cuando escribe Filipenses 2, versículo 6. ¿Cuál es ese texto? Es la creación del ser humano. Génesis 1:26. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque en Génesis 1:26 la Biblia dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Génesis 1:26. Fíjate. Entonces dijo Dios, ojo con esto, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen, término hebreo tselem. Conforme a nuestra semejanza, término hebreo demut. Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios. La palabra griega morfé en el idioma griego tiene una palabra que en el Nuevo Testamento aparece muy cercana a morfé. Es la palabra eikon, es decir, imagen. De manera que el apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses capítulo 2, versículo número 6, dice, el cual, está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, nos está haciendo una referencia a la creación del ser humano. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque eso fue exactamente lo que el ser humano hizo en contraste con lo que Cristo va a hacer. A ver, ¿qué es lo que el ser humano hizo en la creación y caída? ¿Qué es lo que el ser humano hizo? Fíjate, el ser humano fue hecho imagen de Dios, pero oyó a la serpiente que le dijo que si desobedecía y comía del árbol del cual Dios mandó diciendo no comerás, la serpiente le dijo al hombre que era imagen de Dios, que si comía y desobedecía, llegaría a ser ¿qué cosa? Igual a Dios. Entonces, por contraste, lo que Cristo va a hacer es lo contrario a lo que hizo el hombre, a lo que hizo Adán. Adán era imagen de Dios y consideró el ser igual a Dios como algo que agarrar, como un depredador agarra una presa, como un ejército agarra un botín por la fuerza, que es lo que está en la palabra griega que se traduce aquí en español. Vamos a proyectarla. En español, la palabra griega harpakmon se traduce aquí como cosa a que aferrarse. La palabra griega es harpakmon. Fíjate. A ver, la palabra griega harpakmon quiere decir algo sobre lo cual un depredador o un ejército se lanza. A ver, si es un ejército, entonces la palabra griega harpakmon se traduciría como un botín, algo que yo voy a agarrar por la fuerza, algo de lo cual me voy a apoderar por mi fuerza y violencia. ¿Ok? Si se traduce como una presa, es algo a lo cual un depredador se va a lanzar para agarrarla y capturarla. Si se refiere a un premio que se va a ganar, es algo que se intenta buscar, conseguir con fuerza, con violencia, con astucia, un premio que ganar. Todos esos significados están dentro de la palabra griega harpakmon. Ojo, es la única vez que la palabra griega harpakmon aparece en el Nuevo Testamento, así que no hay ningún otro pasaje en el griego del Nuevo Testamento que podamos citar para ver cómo se utiliza allí.
Entonces la palabra harpagmón traduce algo que quiera ganarse, que quiera conseguirse, que quiera agarrarse por la fuerza o por la violencia. Entonces fíjate, lo que está diciendo el pasaje es que Cristo no hizo lo que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán era imagen de Dios. Pero Adán quiso agarrar la igualdad con Dios, haciéndole caso a la serpiente y comiendo del fruto para ver si agarraba, si conseguía, si se lanzaba sobre la igualdad con Dios, comiendo del fruto, obedeciendo a la serpiente y desobedeciendo al Creador. Bueno, lo que el pasaje está diciendo es que Cristo hizo lo contrario. Cristo era en la forma de Dios. En otras palabras, Cristo era la imagen de Dios. Como lo dice Hebreos, capítulo número 1. Cristo es la misma imagen del Padre. Entonces, Cristo era imagen de Dios. Cristo era la mismísima imagen del Padre. Pero Cristo no quiso agarrar con astucia, con violencia. Cristo no se rebeló para agarrar la igualdad con Dios como algo que Él buscaba, sino que en vez de procurar agarrar la soberanía divina, agarrar la igualdad con el Padre como algo que lograr y conseguir, como sí lo hizo Satanás y como sí lo hizo el ser humano, Cristo hizo lo contrario. Cristo se despojó a sí mismo. Siendo igual a Dios, siendo en la imagen de Dios, Cristo se despojó a sí mismo. En otras palabras, esto es la inversa de lo que ocurrió en la caída. Y tiene sentido porque Cristo viene a revertir lo que ocurrió en la caída. Sin caída, en Génesis 3 no hay venida de Cristo. No tendría que venir Jesucristo si no hay caída en Génesis 3. Y por eso es que en Génesis 3:15 aparece por primera vez el anuncio de la encarnación. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, Cristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? En la caída. Cristo viene a revertir la caída. ¿Y qué fue la caída? El hombre, siendo imagen de Dios, quiso arrebatar la igualdad con Dios por medio de la desobediencia, haciéndole caso a Satanás. Lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Bueno, Cristo hace lo contrario. Cristo era y se despoja. Entonces, aquí nota que en vez de ser una referencia a un estudio filosófico sobre naturalezas y esencias divinas, lo que es una referencia a la historia de la salvación, a la humillación de Cristo, voluntaria. Y por eso entonces dice el texto bíblico, fíjate, versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira qué cosa tan tremenda. A ver, siendo en forma divina, siendo la imagen de Dios, asumió, despojándose a sí mismo. La palabra griega kenosis, de donde viene el verbo aquí que está siendo utilizado, la palabra es vaciarse. Cristo se vació. ¿Cómo hizo Cristo para vaciar su divinidad? Para vaciarse de su condición de ser imagen de Dios y vaciarse para llegar a ser hombre, para llegar a ser como el hombre. Es un misterio incomprensible. Es un misterio que jamás vamos a alcanzar a comprender.
pero podemos saber cuál fue el propósito de ese acto. ¿Cuál es el propósito de ese acto de hacerse hombre, de hacerse como nosotros? ¿Cuál es el propósito de ese acto? Pero vamos a mirarlo en 3 pasajes, ¿ok? 3 pasajes. Recordemos que esto, el Nuevo Testamento, lo volvemos a decir, no está interesado principalmente en discutir cuestiones y términos filosóficos de naturalezas, esencias, sustancias. El Nuevo Testamento está más interesado en aportarnos conocimientos sobre el plan, historia de la salvación, y para eso nos informa sobre los eventos de la encarnación del Señor Jesús. Es lo que hace, lo vamos a ver, Romanos 8:3, que es el primer pasaje que vamos a ver, Hebreos 2, 14 al 18, y luego Hebreos 4, versículo número 15. Fíjate esto. Vamos con el primero, Romanos capítulo número 8, versículo número 3. Ok, dice el texto. Lo leemos desde el versículo 1 para tener un mejor contexto rápidamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley del pecado y de la muerte? Esta es la ley de la cual el apóstol Pablo se queja en todos Romanos 7, concluyendo en el versículo número 24, hablando de sí mismo como miserable, poseedor de un cuerpo de muerte. Bueno, es poseedor de un cuerpo de muerte precisamente porque la ley del pecado y de la muerte opera en él, opera en su carne, opera en él. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué cosa es la ley del Espíritu de vida en Cristo? Es la participación del mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba, y por tanto al participar de ese mismo Espíritu estamos participando de la vida de Cristo o del poder de su resurrección para que nuestros cuerpos mortales sean vivificados a la capacidad de vivir conforme al Espíritu y ya no más conforme a la carne. Ok. Entonces, en ese contexto, dice el versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa era imposible para la ley? Aquí está, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto era imposible. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso es imposible. En otras palabras, lo que era imposible para la ley era cumplir su ideal de justicia, su ideal de carácter justo, su ideal de armonía con sus principios eternos en nosotros. A la ley le era imposible que nosotros recibiésemos el cumplimiento de sus ideales, de sus divinos y eternos principios. La ley no podía ayudarnos a cumplirla. Entonces, ¿por qué? Por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, la ley quedó imposibilitada, ¿ok?, para que nosotros la cumpliésemos por causa de nuestra debilidad por la carne. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, como ya lo dijimos, el apóstol Pablo se queja de su cuerpo de muerte, se le llama cuerpo de pecado en Romanos capítulo número 6, cuerpo mortal en Romanos capítulo número 8. En otras palabras, es la carne debilitada por el control, dominio del pecado. Ahora escucha esto. Dice el texto entonces, Dios, fíjate lo que hace Dios, siendo este el contexto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿cuál es el propósito de la encarnación según este texto? Hacer posible que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cuando participamos del Espíritu. Cuando participamos del Espíritu, Cristo, por medio de su encarnación y crucifixión de aquella carne de pecado, al crucificarla, la condenó el pecado en la carne e hizo posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Que somos guiados, que somos movidos por el Espíritu y no por la carne.
Vamos ahora al segundo pasaje. Hebreos capítulo número 2. ¿Ok? Hebreos capítulo número 2, versículos 14 al 18. Dice el texto bíblico. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es humanidad, en dos términos, carne y sangre, diríamos nosotros carne y huesos, ¿verdad? Él también participó de lo mismo. Fíjate esto, él participó de lo mismo que constituye nuestra naturaleza humana, él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, primer propósito, y segundo propósito, y librar, fíjate, se hace humano por dos cosas, destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar. Ahora, ¿a quién libra? A aquellos que por causa de temerle a la muerte vivían toda su vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Entonces, ¿cómo lo hace? Fíjate cómo lo hace. Versículo número 17. Ojo. Participó de lo mismo, y se tiene en mente es la simiente de Abraham. Fíjate, se tiene en mente es la descendencia de Abraham. Quiere decir que esto mismo, participó de lo mismo, ¿ok? No es una descripción cualitativa de Adán, sino que es una descripción cualitativa de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Entonces dice, por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjate esta fórmula que en el griego es katapanta homoiomazo. El griego se hizo semejante, es el verbo griego homoiomazo, y esto en todo es la frase adverbial katapanta. En otras palabras, el pasaje debe traducirse de esta manera, que es más cercana a lo literal del idioma griego. Por lo cual, conforme o según todas las cosas, porque panta es plural, ¿ok? Katapanta es plural. Por lo cual, conforme a todas las cosas, era necesario asemejarse. Conforme a todas las cosas, asemejado a sus hermanos. Entonces, si es conforme a todas las cosas asemejado, entonces quiere decir que participó de lo mismo, sin necesidad de nosotros buscar excepciones. ¿Ok? Entonces dice el texto, por lo cual debía ser conforme a todas las cosas, katapanta, y el verbo homoiomazo, asemejado conforme a todas las cosas. ¿Para qué? Fíjate, ¿para qué? Aquí está el para qué. Siempre hay un para qué. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué significa que como sumo sacerdote puede expiar los pecados del pueblo? El versículo 18 lo aclara. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, su expiación no tiene que ver solamente con su capacidad de borrar o perdonar pecados pasados, sino que como se hizo semejante a nosotros y es fiel sumo sacerdote y fue tentado como nosotros, es poderoso para socorrer a los que son tentados para que no caigan en pecado. Entonces, la expiación que Cristo viene a hacer como sumo sacerdote incluye su capacidad de ayudar poderosamente a los que son tentados para que no caigan. Y finalmente, vamos a ir a el texto de Hebreos, capítulo número 4, versículo número 15. Fíjate, lo leemos desde el 14 para tener un mejor contexto. Dice el texto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En pocas palabras, retengamos nuestra profesión, teniendo este contexto, quiere decir, sigamos creyendo. Sigamos creyendo en Él, sigamos creyéndole a Él. Considerándolo a Él, sigamos creyéndole. ¿Por qué? Bueno, tenemos razón para creer. Sí, ¿cuál? Ok. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, en positivo, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades.
¿Y por qué puede compadecerse? ¿Por qué puede ser simpático? ¿Por qué puede sufrir lo mismo que nosotros? ¿Por qué? Porque es capaz de sentir lo mismo, sufrir lo mismo que nosotros. Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Él no resistió, no experimentó tentación en algo que tú vayas a experimentar tentación sin que Él pueda comprenderlo. En otras palabras, no existe ninguna tentación humana para ti y para mí que Él no conozca, que Él no pudo haber sufrido, que Él no pueda comprender y de la cual no pueda compadecerse. En otras palabras, nunca habrá una tentación para ti o para mí que exceda el ámbito en el que Él fue tentado. Porque si hay alguna tentación que tú y yo debemos resistir, que Él no resistió ni puede comprender, entonces tú y yo debemos hacer una obra que ni siquiera Él pudo hacer. Sería lógico, ¿verdad? Sería ilógico. Pero la razón es al revés. La razón es que como Él conoció la tentación, entonces tú, con la fuerza de Él, puedes resistirla. Esa es la lógica y esa es la forma en la que el texto se entiende. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que hacer siendo que tenemos a ese sumo sacerdote? Versículo número 16. Fíjate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos podemos acercar y entrar en comunión con Él. Y cuando Él nos pone en comunión consigo mismo, entonces Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder. Como dice Hebreos 13, que está aquí en el mismo libro de Hebreos, 20-21. Él es el que hace en nosotros que seamos agradables delante del Padre. Jesucristo es quien hace en nosotros que seamos agradables delante del Padre. Cristo puede venir a vivir en nosotros para que tengamos su mente, su poder, su fuerza y así vencer tentaciones, persecuciones, luchas, debilidades, deseos, pasiones, todo lo que sea nuestra suerte enfrentar y con lo cual debemos luchar, lo podemos hacer en su fuerza, porque Él comprende, Él venció y lo puede volver a hacer en ti. Ese es el mensaje de Hebreos. Incluso frente a la muerte. Porque específicamente el mensaje de Hebreos es, si te van a matar, pon los ojos en Cristo, porque a Él lo mataron, Él sufrió esa contradicción de pecadores y entonces Él puede sostenerte aunque la sangre sea la forma final con la cual vas a luchar contra el pecado, es decir, la muerte. Ese es el mensaje de Hebreos sintetizado. Ahora, vamos a Filipenses capítulo número 2, otra vez, porque vamos a terminar con el versículo número 9 al 11. Dice el texto. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el versículo número 9, ojo, debe traducirse mejor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, ojo con esto, un nombre, no es la forma en la que está escrito en el idioma griego. En el idioma griego, este sustantivo, nombre, está articulado. Quiere decir que no es indefinido, sino es definido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el texto griego dice, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. No le dio un nombre que es sobre todo nombre, le dio
el nombre. ¿Y cuál es el nombre que le dio? Aparece en el versículo número 11. No necesitamos especular. Le dio el nombre. ¿Cuál es el nombre que le dio? Fíjate. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este es el título que le dio. Este es el nombre. En griego, Kyrios. Ojo con esto. El griego Kyrios, que era el título o el nombre que ostentaba el emperador romano. Así que esto es una declaración contra el emperador al mismo tiempo. Y es al mismo tiempo una declaración bíblica fundamentada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cómo era conocido el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Mejor dicho, cuando se leía el nombre de Dios, las 4 letras sagradas, el tetragramatón, las 4 letras que no sabemos cómo se pronuncia, las 4 letras, ¿ok? De Éxodo capítulo 3. Cuando se leía en hebreo, ¿cómo leía el israelita? ¿Cómo leía el hebreo? Leía Adonai, mi Señor. Quiere decir que el Padre le concedió al Hijo, por medio de su humillación, vida, muerte, resurrección y perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre exaltó a Cristo y le dio aquello que Cristo no buscó, como lo buscó Adán y como lo buscó el diablo. La absoluta igualdad con el Padre, no en términos de naturaleza, porque el texto no está hablando de naturaleza. Le dio la absoluta igualdad con el Padre en términos de dominio sobre toda la creación que existe. ¿Qué es lo que se describe en Apocalipsis 4 y 5, donde Cristo recibe el rollo de la mano derecha del que está sentado en su trono, y al sentarse en su trono es adorado por los seres celestiales y tiene dominio sobre toda la creación existente? En otras palabras, se le dio el señorío, se le dio el dominio, se le dio la igualdad absoluta en términos funcionales con el Padre. Se le dio la igualdad absoluta en términos de gobierno. Se le dio a la obra de Cristo el mismo dominio del Padre de gloria, para gloria del Padre celestial. Es una maravilla. Es una maravilla. Filipenses 2 es una maravilla. Y solamente en este momento hemos alcanzado a acercarnos, hemos comenzado a palpar el misterio profundo de la deidad que será estudiado en el amor y comprensión del plan de salvación por la eternidad. Delante de estos temas, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros. Pero esperamos que en este comentario usted haya sido al menos edificado, que haya sido edificado en Cristo, en el amor, en la humildad, en el conocimiento y revelación de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Habiendo dicho eso y esperando verle próximamente en nuestro comentario en vivo, nos despedimos diciéndoles, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.